fueran los norteamericanos el nuevo gobierno de la República. Mi padre formó parte del 80% de las voluntades del ejército mambí, que eran partidarias del general Bartolomé Masó. Masó era el presidente de la República en armas cuando terminó la guerra, de acuerdo con las estipulaciones de la Convención de la Haya, entregó a una Junta General que así se llamaba Asamblea General los poderes, y se quedó esperando que cuando los norteamericanos tuvieran a bien irse de la República, estableciendo ya las bases de la Constitución nueva, pues tener las actividades correspondientes que las tuvo. Pero los masoístas, que eran, bueno, en 80% miembros del ejército, no fueron los que ganaron esas elecciones. Don Tomás Estrada Palma, que había sido presidente de Cuba en armas, que era veterano de la guerra del 68, y no de la del 95, porque antes de tiempo él permaneció en Nueva York, auxiliando primero a Martí y después sustituyendo a Martí cuando Martí fue para Cuba y murió. Al producirse las primeras elecciones, que fueron el 1 de enero de 1902, don Tomás Estrada Palma venció al general Masó, porque las fuerzas políticas de Masó se retrajeron, no fueron a la elección. La primera contienda política de Cuba se caracteriza por lo que va a ser después una especie de rosario en su vida, de inquietudes, claro, de inconformidades, de pugnas. ¿Y su papá en ese momento en qué está haciendo? Está con Masó, que es de lo que va al tratamiento con él. No hay nada más que un jefe masoísta que ha sido presidente de la República en armas, que es veterano de las dos guerras grandes, el Marqués de Santa Lucía, Salvador Cirilo Betancourt, es el único que en su provincia de Camagüey mantiene ir a las elecciones con Masó, celebra las elecciones y vence a don Tomás Estrada Palma, al extremo que don Tomás no pudo ganar nada más que 5 provincias porque perdió la de Camagüey. Mi padre en este momento está en las fuerzas políticas, nació muy joven, como usted pudo ver. Inmediatamente, durante la ocupación americana, se forma un cuerpo de seguridad general. No es todavía un cuerpo de ejército, tuvo el nombre de la Guardia Rural, lo estableció el general Brooke, que estaba en ese momento de gobernador intervencionista. Y ¿de qué se nutrió ese cuerpo? Hombre. Perdón un momento, es un momento en que los cubanos se debaten entre... es un momento en que los cubanos se debaten entre el anexionismo, la autonomía bajo España y la independencia. Sí. Entre... es una duda que nosotros tenemos, es decir, siempre que en ese momento es un momento que los cubanos se están debatiendo entre 3 opciones: el anexionismo a Estados Unidos, la autonomía bajo España y la independencia. Sí, el autonomismo y la independencia. Pero eso se ha dilucidado el día 24 de febrero, cuando claro, Martí da la orden claro, de ir a hacer la guerra justa. Entonces, el anexionismo, que nunca prosperó popularmente en Cuba,
sí algunos cubanos destacados pensaron en la nación, pero no el pueblo. Pero gran parte del pueblo sí se inclinó bastante al autonomismo, al extremo, que es una cosa inconcebible pero cierta. El ejército invasor y el ejército nacional, porque el invasor es una parte del ejército cubano, de los mambís, que se llama ejército mambí. Nunca, por declaraciones del jefe Máximo Gómez, nunca tuvo más de 30.000 hombres sobre las armas. Y en cambio, a virtud del movimiento, sobre todo autonomista, y la natural influencia de España, porque al fin y al cabo, salvo los descendientes de esclavos en Cuba, no había autóctonas, no había indios, el resto eran o españoles o descendientes de españoles. Pues bien, de esa masa, cosa increíble, cierta, hubieron 130.000 hombres con las armas en la mano, ayudando en esa guerra al gobierno español, junto y aliado a la fuerza contra los 30.000 hombres que aportó el ejército mambí. Es decir, que en resumidas cuentas, el ejército español estaba compuesto por 280.000 hombres, 150.000 de la península, viejos batallones inclusive de los que en España le habían dado el frente a la ocupación francesa, aguerridos militares como Huelgue, que fue un genocida y un asesino para los cubanos, pero que fue quizás el mejor de los generales que España para sus intereses mandó aquí a México. Bueno, en ese periodo mi padre ingresa en la Fuerza Armada de Cuba, que es la Guardia Rural. Él es teniente del Ejército Libertador y así pasa a ese después se llamó eso, en ese momento se llamaba Guardia Rural. Quiero hacer ¿Cómo? Venga. Un espacio aquí para decir que bueno, que usted es una de las voces más, que usted es una de las voces más importantes de la historia de Cuba, que por eso estamos aquí con usted, que yo creo que la presencia de sus aclaraciones, de la luz que usted puede arrojar hoy sobre muchas de nuestras dudas, pues es esencial para las generaciones que vengan después, incluso para muchas generaciones que tienen muchos espacios de ignorancia, muchas lagunas de lo que ha sido nuestra historia. Y yo le agradezco mucho que esté con nosotros. Nosotros estamos aquí también gracias a Arturo, gracias a Ivana Comas, Arturo Comas, que son los que nos han traído aquí con usted. Mire, usted es un orgullo nuestro. Usted tiene ganas, fama bien ganada de brillante escritora y de cubana y de sentimientos muy elevados y muy depurados. El honor, pues, es para mí tenerla en esta casa, en donde llevo en este mismo sitio 42 años del siglo y en donde usted, su esposo y su hija deben sentirse como en su propia casa. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a continuar rápidamente sí. la síntesis. Mi padre forma parte pues de la Fuerza Armada, que todavía no es república, todavía estamos en el periodo de la intervención, y es teniente de la Guardia Rural. En el gobierno del general José Miguel Gómez se crea el Ejército Nacional y los miembros de la Guardia Rural pasan a ser miembros del ejército que el general José Miguel Gómez ha creado. Ahí pasa mi padre a ese ejército. En 1911
con motivo cuando terminó la guerra de Cuba. Por eso es conveniente esta vista panorámica. Quedaban en el campo de Cuba muchos cubanos buenos, patriotas, valientes, héroes, pero que no se acomodaron a la legalidad de los tiempos de paz y constituían un peligro y una lacra para el pueblo. Las Fuerzas Armadas tuvieron que actuar con energía y el jefe de las mismas, que fue un dotado libertador, llamado un gran jefe del ejército, que se llamó el general José de Jesús Monteagudo, pacificó la isla. En esa necesidad de pacificar, en la zona donde el padre ejercía autoridad entonces, que era en la mesa en pueblo, fue necesario actuar con mano dura, lo cual determinó que el presidente de la Cámara de Representantes, que era el coronel doctor Oreste Ferrara, le dirigiera un ataque muy duro al general Monteagudo y a mi padre. Mi padre contestó aquello retando a duelo al coronel Ferrara. Esto está relacionado en las memorias del doctor Ferrara de una manera minuciosa y con aquel concepto que había entonces. Para ir al duelo necesitaba renunciar a su cargo en el ejército y lo renunció. Fueron al duelo y lo siguieron felizmente, no de manera grave. Y entonces mi padre, que desde que terminó la guerra había seguido sus estudios, porque cuando él se alzó en Santi Espíritu estaba en la preparatoria del bachillerato. Siguió estudiando y ya al salir del ejército terminó su carrera de abogado. En las elecciones de 1912, que las ganó el mayor general Mario García Menocal en una unión de partidos que se llamó Conjunción Patriótica Nacional, en donde estaba el Partido Conservador, que era minoritario, pero al que se sumaron miembros del Partido del Liberal, que no estaban de acuerdo con llevar en su partido al doctor Alfredo Zaya, que era el candidato, porque alegaban que Alfredo Zaya, lo contrario de su hermano, el general Juan Bruno Zaya, que fue una figura estelar de la guerra de Cuba, Alfredo Zaya no había ido a la guerra. Y estos elementos inconformes ayudaron a Menocal. En esas elecciones mi padre estaba en activo, inclusive es candidato a representante a la Cámara y pierde las elecciones en una elección complementaria por un voto. Fue 4 años primer suplente para haber perdido por un voto. En el 14 vuelve a ser representante, candidato por un partido independiente que no alcanza factor y aunque tiene más votos que los candidatos electos, el partido no ha tenido el número de votos que le da capacidad para tener representación minoritaria. Pero en el 16 es ya el candidato a la alcaldía de Cienfuegos. Resultó electo en el año 20 representante, en el año 24 representante, en el año 28 representante y en el año 32 no lo es porque murió. Esa es la trayectoria de él. Soy hijo único varón, pero tenía una hermanita menor que yo. Y naturalmente, pues al lado de mi padre, que constituía para mí un verdadero personaje heroico,
porque sea lo que ha sido, pues él me dio además beligerancia de hombre desde muy chiquito. Recuerdo inclusive que todavía estando recién separado del ejército, hubo una confrontación racista en Oriente, hubo un levantamiento racista, era el gobierno del general José Miguel Gómez. Y fueron fuerzas de todos los otros lugares del Cuba allí. Y en Cienfuegos estaban incipiéndose los voluntarios que querían ir a Oriente. Y yo, es curioso porque tenía 4 años y mi padre, que sí había salido del ejército, pero en estos casos volvía a tener actividad militar, me puso sobre una mesa en donde había 30, 40 jóvenes que se estaban inscribiendo y me dijo: hoy vas a pronunciar el primer discurso de tu vida. Y eso le marcó su vida para siempre. Y a mi padre yo no podía decírselo. Y su voz era autoritaria, su cariño muy hondo, y mi pasión ilímite. Me paré allí, las palabras que él me dijo las repetí. Señores, los valientes para Oriente. Y fue el primer discurso político de mi vida. En un medio así, en un ambiente así, naturalmente, que mi trayectoria estaba destinada a eso. Sin embargo, como le he dicho antes, estudié Derecho, me gradué a los 18 años, a los 20. El día que expliqué mi primera cátedra en la Universidad de Derecho Romano, la totalidad de los alumnos eran mayores que yo. Entre ellos estaba el doctor Carlos Prior Socarrá, el doctor Antonio Barona, esta señora que estuvo casada con Antonio Doral, Inés Segura Bustamante, y hasta el magistrado del Supremo, que hoy se siente investido por la Constitución para ser el sustituto, que es el doctor Morel Romero, era también alumno mío, y todos eran mayores. Naturalmente que parecía que eso y el Bustamante